Este panel que vamos a anunciar ahora es presentado por Coca-Cola. Antes de comenzar con el panel de debate, ustedes saben que la United Nations Framework for Climate Change es la institución de los Estados Unidos que apoya este tipo de cumbres, como la que estamos viviendo hoy en Córdoba, a través de Patricia Espinosa, que es la secretaria general de esta institución. Estaba invitado también a este panel el señor Conor Berry, que es el director del Programa para el Mecanismo de Desarrollo Sustentable en el marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lamentablemente no podemos, por diferentes circunstancias, contar con el señor Berry hoy, pero él nos ha enviado especialmente este material para compartir con todos nosotros hoy. To you all at the second Green Economy Summit in Cordoba from Bonn in Germany. I apologize that I was unable to travel to join you at the summit due to commitments in relation to COP23 that's taking place here in Bonn in November. And apologize on behalf of Patricia Espinosa also that she was unable to join you. I'd like to thank the organizers, the Event Leadership Forum, for allowing us the opportunity to deliver this video address in addition. I want to start by congratulating the participants in the summit for your commitment in taking the time and the effort to focus on sustainability and green business as an opportunity for your businesses, an opportunity for growth for your businesses. From our perspective in the UN Climate Change Secretariat, climate change is the greatest challenge facing humanity in this century. As a result of that, it is something that business needs to take into account, not for its long-term planning, but for current planning. Climate change, the effects that we've already locked in through past emissions, are affecting us today. We are experiencing hurricanes, we are experiencing drought, we are experiencing forced migration as a result of these issues, and this is something that we are already finding intolerable as societies. These are the early warning signs of climate change to come, unless we take much deeper emission cuts in the very near future. This is clearly something that all enterprise will have to be engaged with in developing solutions. There are a number of areas that enterprises are required. Firstly, given that climate change is already affecting all aspects, or many aspects, of the global supply chains, enterprise will need to engage in understanding how it can adapt its own processes and business models to the existing and expected impacts of climate change on its own operations. There will also be new business lines and new opportunities in helping other companies and other aspects of society to adapt to those impacts of climate change. However, those approaches alone will not be sufficient or not going to deliver advances in human welfare. They only deliver a maintenance of existing welfare. Therefore, enterprise will have to engage in ensuring that there is solutions to climate change that allows us to adapt appropriately and respond appropriately to this challenge. This is the only way of ensuring long-term value for your shareholders and for business. It is on these foundations, both the foundations necessary to adapt to climate change and to respond and mitigate future expected levels of climate change, that the Paris Agreement has been developed. The Paris Agreement has entered into force in record time for an international multilateral agreement of this scale. Less than 1 year from its adoption in Paris in 2015, sufficient parties had already ratified and deposited their instruments of ratification with the United Nations. This is an unprecedented scale of ratification and recognition by the global community that this is the most significant threat facing humanity. The parties to the Paris Agreement have also recognized that as national governments alone, they are not going to be capable of delivering the action necessary to achieve its ambitious targets. Those ambitious targets are striving to ensure that climate change, global warming is limited to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels,
and that to achieve that we have a global balance of emissions, greenhouse gas emissions and removals by the second half of this century. This requires deep partnership between the public and private sectors and deep partnership across all layers of government. To support the creation of those partnerships and deepening of them, the United Nations Climate Change Secretariat has established the Marrakesh Partnership for Global Climate Action. And this partnership will provide a platform to allow the commitments and the implementation of those commitments by private sector entities, by investors, and by subnational governments to be recognised and recorded. It also provides a platform for sharing best practices on the development of public-private partnerships across the globe, and provides a forum to scale up international support to the development and implementation of those partnerships. I hope that you can use these days in Cordoba to develop and deepen your individual and collective commitments to take action and address climate change in the region, and also to forge new partnerships that will allow us to achieve these gains in the time necessary. Thank you again for taking the time to allow me to present this via video conference, and wish you luck for the days ahead. Thank you. El agradecimiento entonces a Conor Barry por este mensaje que nos ha enviado. Lamentablemente, como decíamos antes, no podíamos contar con él personalmente aquí. Doctor, comenzamos con el panel, si a usted le parece. Muchas gracias. Comenzamos. Entonces, me gustaría pedirle a Luis que nos empiece a ilustrar. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por la invitación. Permítame compartir con ustedes algunas preocupaciones que tenemos en la Organización de Estados Americanos sobre las brechas que se están generando entre un presente complicado en materia medioambiental e instituciones, creencias y capacidades del pasado. Tendríamos que anticiparnos y no solamente actualizar nuestras instituciones, capacidades y creencias a la realidad actual, sino que tendríamos que tratar de anticiparnos a lo que va a ocurrir dentro de apenas quizás 13 o 15 años si seguimos así. Mandelita, como le gusta ser llamado, decía que no vivimos aislados. No, vivimos cada día más interconectados. Desde todo punto de vista, acabamos de ver recién que una de las personas que tenía que estar acá estuvo acá, pero no estuvo acá. Pero también desde el punto de vista productivo, cualquiera de los objetos que ustedes tienen por allí, como esos celulares que tienen en sus bolsillos, tienen aproximadamente 1000 componentes que entre ellos se producen en una decena de países y que se ensamblan en 3 o 4 países gracias a lo que se llaman cadenas globales de valor. Esa interconexión, que contraría a la creencia de que vivimos aislados, muestra que vivimos en sistemas complejos y que, como decía Mandelita, una cosa que ocurre hoy acá en este momento quizás tenga un impacto del otro lado del mundo dentro de unos pocos días o dentro de unas semanas. Vivimos en un mundo complejo e interconectado, pero además volátil. Unos días teníamos sequías, a los pocos días teníamos inundaciones. Unos días aparecen huracanes, a los pocos días aparecen terremotos, pero en forma periódica aparecen terremotos, en forma periódica aparecen huracanes y en forma periódica aparecen sequías e inundaciones. Hay volatilidad, pero aparecen en forma periódica. Hasta se puede decir que de alguna manera predecible, se puede decir que siempre en septiembre va a ser época de huracanes en el Caribe. Y en épocas, en tal país, tal es época de sequía, tal es época de inundaciones. Pero además de ser complejo y volátil, vivimos en un mundo de incertidumbre radical. ¿Por qué? Porque no creo que ninguno de ustedes, que son especialistas en el tema que estamos tratando, se anima a decir qué puede llegar a pasar dentro de 2 horas en este mundo. Porque no sabemos lo que no sabemos. Vivimos en un mundo de incertidumbre absoluta
sobre los efectos que ha generado la especie humana en los últimos 20 años sobre, por ejemplo, el clima en los próximos 5 días. No tenemos ni idea, absolutamente idea de cómo se pueden ir encadenando los hechos en este sistema complejo de incertidumbres radicales. ¿Y cómo uno tiene que lidiar con esa realidad, que es la realidad hoy? En primer lugar, con reglas. Los economistas les llamamos a las reglas de juego y a la forma de hacerlas cumplir, les llamamos instituciones. Permítanme distinguir entre instituciones económicas e instituciones políticas. Las instituciones económicas, por ejemplo, los mercados, son del pasado. ¿Tienen los mercados capacidad de resolver los problemas que generaron? Tal como están diseñados, no. Hay que cambiar el diseño de los mercados. Por ejemplo, cuando hay situaciones de complejidad, de interconexión, de volatilidad, de incertidumbre, si uno no piensa en el cambio climático, seguramente va a pensar en el sistema financiero. El sistema financiero es complejo, está interconectado, es volátil y tiene incertidumbre. Como los mercados no resuelven eso, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Regulan esos mercados. Regulan los mercados de forma de poder lidiar con esa complejidad, interconexión, incertidumbre y volatilidad. No tenemos un orden de regulación similar para problemas globales como el tema del medio ambiente, porque es un problema global. No tenemos instituciones que puedan lidiar con este presente a nivel económico. Pero tampoco tenemos instituciones políticas. Las instituciones políticas que tenemos, o las más conocidas, por ejemplo, eso es la democracia representativa en nuestro continente. Pero, sin embargo, hoy la realidad es que esa democracia representativa no le da cabida a la voz del nuevo ciudadano internauta que son todos ustedes. Todos ustedes hoy militan en las redes sociales, se expresan políticamente, expresan sus preferencias en las redes sociales y se frustran porque no les dan solución. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de organización, no tienen capacidad de lobby, y en este mundo de hoy las instituciones políticas son las del pasado, en la cual el sistema político no responde a las preferencias de la gente, responde a las preferencias que expresa la gente a través de los lobbies. Y ustedes no tienen lobby, nosotros no tenemos lobby. Y por lo tanto nos frustramos cada vez que ponemos algún tuit y nos quejamos de los problemas globales y no encontramos soluciones globales. A nivel nacional es diferente, porque a nivel nacional por un tuit se puede organizar una marcha, se puede organizar una movilización, empieza a aparecer una capacidad de expresión mayor que el sistema político recoge. Pero con los problemas globales no. No tenemos esa posibilidad porque seguimos teniendo instituciones políticas del siglo XIX, instituciones económicas del siglo XIX, quizás del siglo XX, con una realidad del siglo XXI. Tenemos una gran brecha en materia de instituciones, de la misma manera que tenemos una gran brecha en materia de capacidades. No estamos formados para lidiar con esto. Todos nosotros somos hijos de la escuela que nos da garantías. Fuimos educados en una escuela donde todos éramos más o menos iguales y teníamos todos más o menos los mismos problemas para resolver todos los días y íbamos aprendiendo escalón por escalón, en forma ordenada y planificada gracias a la planificación de nuestros docentes. Hoy es imposible aprender así. Hoy el conocimiento hace así, no va así. Hoy el conocimiento es un zigzag permanente. No tenemos las capacidades, no están formadas las personas, no están formados los trabajadores para lidiar con el cambio necesario, para lidiar con este presente de las consecuencias que tiene sobre el medio ambiente un sistema productivo como el que estamos desarrollando desde hace 200 años, por lo menos. No tenemos esas capacidades, no tenemos los procesos o los procedimientos. ¿Cuántas empresas en nuestros países están certificadas 14001? ¿Cuántas? Unas pocas. No tenemos las capacidades, tenemos capacidades del pasado para la realidad del presente, ni hablar del futuro, del cual voy a hablar sobre el final.
Tampoco tenemos las creencias, los valores, las preferencias. ¿Qué son los valores? Los valores son aquello que nosotros creemos de cómo deberían ser las cosas. Es el deber ser, esos son nuestros valores. ¿Qué son nuestras creencias? Cómo nosotros creemos que son las cosas. ¿Y qué son las preferencias? Son las cosas que optamos día a día en cómo consumimos, en qué preferencia de política le pedimos a nuestros gobernantes, etc. ¿Cuáles son nuestros valores como humanidad? ¿Cómo pensamos que deberían ser las cosas? ¿Tenemos una masa crítica suficiente para pensar que las cosas deberían cambiar? Hay un empresario cordobés que acaba de publicar un libro que no leí, pero me dijo el título y me pareció maravilloso. El título es algo así como individualmente genio, colectivamente inútiles. Permítanme parafrasearlo. Individualmente inteligentes, nos creemos vivos, colectivamente muy bobos, somos muy bobos con lo que estamos haciendo. Pero nos creemos vivos. En eso que en este país puedo hablar de la viveza criolla porque me van a entender mejor que nadie. A veces pienso que el mundo tendría que importar un poco de bobos para emparejar de tantos vivos que hay. Nos creemos muy vivos, pero en realidad somos miopes. Nuestra inteligencia es de corto plazo, porque así vemos las cosas, así nos creemos que tienen que ser las cosas, la satisfacción de corto plazo. Ojo, no es cultural, está en el cerebro. Es el cerebro humano así. Las ciencias cognitivas lo han demostrado recientemente, gracias a la neurociencia. Se sabe que es un tema del cerebro humano, es así. Si el cerebro humano no piensa, entonces lo primero que hace cuando actúa rápidamente es tomar decisiones sobre corto plazo en materia de tener placer y tratar de tirar para adelante el sufrimiento que ese placer da. Por eso son tan exitosas las tarjetas de crédito, ¿no? Porque uno consume ahora y paga a fin de mes, o paga después. Está demostrado, miren que lo que estoy diciendo vale un premio Nobel de Economía. Otro, además del que reciben ustedes estos días. El cerebro humano funciona así si no piensa. Si pensamos despacio, como diría Kahneman, ese premio Nobel de Economía, entonces nosotros podemos empezar a romper la miopía. Pero eso significa cambiar nuestros valores, cambiar nuestras creencias y cambiar nuestras preferencias, que son valores, creencias y preferencias del siglo XX, frente a una realidad ambiental del siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto con la cooperación? Me imagino que me van a preguntar y me están diciendo que vaya cerrando y me queda un montón. Bueno, voy a tratar de ir cerrando entonces. ¿Qué tiene que ver esto con la cooperación? Bueno, los organismos internacionales tenemos que empezar a asumir que debemos construir instituciones a nivel global con una gobernanza global para los problemas globales. Tenemos que empezar a asumir que nuestros proyectos de cooperación tienen que estar enfocados hacia el cambio en las capacidades de la población, a través de la formación en servicio, porque es formación continua, porque ya no hay un tema de cuestión escalonada, sino que tiene que haber un tema de formación continua en servicio, y a través, por ejemplo, a través de la cooperación, fomentar la mayor difusión de la certificación 14001. Son ejemplos de cosas que tenemos que hacer en materia de cooperación internacional para tratar de trabajar con las instituciones, para tratar de trabajar con las capacidades y con las preferencias, los valores y las creencias. No vivimos en forma aislada, nuestras creencias se dan a través de la interacción social. Desde el mismo día que nacemos, por algo estamos todos vestidos más o menos igual en esta sala. Por algo comemos más o menos lo mismo todos los días. Nuestras preferencias son muy diferentes a las de la misma persona en un seminario similar que se esté dando en Beijing en este momento. Están vestidos diferentes, comen otra cosa y probablemente tengan otros valores o creencias respecto o a la valoración del tiempo en las decisiones. ¿Por qué? Porque nuestras creencias se dan a través de la interacción social. ¿Dónde se dan? En pequeños grupos de identidad. Eso significa, desde el punto de vista de la cooperación, que nuestros organismos empiecen a fortalecer a esos grupos de identidad, como ustedes,
para que contagien a otros grupos con los cuales ustedes tienen interacción e interrelación en los valores, creencias y las preferencias que ustedes tienen, porque estoy seguro que estoy predicando en el medio de una iglesia. Pero los de acá afuera, de allá afuera, no hay nadie que los tenga. Y es necesario fortalecer entonces a organismos de la sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil o a iniciativas como esta, a través de la cooperación para que contagien al resto de la sociedad. Hoy también Mandelita hablaba de los líderes. No me gusta hablar de líderes. Prefiero hablar de intervenciones de liderazgos. ¿Por qué? Porque precisamente el liderazgo consiste en tratar de movilizar a la población o a parte de la población hacia una escala de valores diferentes. Puede ser positivo o puede ser negativo. En nuestro caso, en el caso de ustedes, yo considero que es positivo. No se necesita ser líder para hacer una pequeña intervención de liderazgo. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera de nosotros puede hacer una intervención de liderazgo. Es mucho más sencillo hacer una intervención de liderazgo que querer convertirse en líder. Es mucho más fácil, pero además es colectivo. No hay leadership sin followership. Un líder tiene que trabajar para que lo sigan. Intervenciones de liderazgo no necesitan ser seguidas porque las hacemos todos en forma colectiva. Todos somos o hacemos intervenciones de liderazgo. No hace falta el concepto de followership, sí el de contagio. Contagien a los demás, porque como decía mi prócer en Uruguay, nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Muchas gracias. Ignacio. No sé si... Buenas tardes. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero el ambiente está un poco cargado. O sea, ya son muchas horas, estamos encerrados y hemos oído un montón de predicciones tremendistas del mundo que cambia y lo mal preparados que estamos para él. Entonces, primero quiero hablarles un poco de algo que no se ha hablado, que es del campo. O sea, el campo también existe. O sea, hemos hablado muchísimo sobre el ambiente urbano y lo cierto es que la mayor parte de la gente vive en las ciudades, y lo hemos visto, no hace falta que yo lo añada, pero la mayor parte del espacio del mundo no está en las ciudades, está fuera de las ciudades. Entonces, quizá para cambiar un poco de ambiente, les sugiero que piensen que no están en la segunda ciudad más grande del país, sino que están en las sierras de Córdoba, que los que tienen saco y corbata no la tienen puesta, están sin zapatos, están mirando un arroyo y desde luego no están encerrados en este sitio, escuchan el agua, escuchan pajaritos. Piensen eso por un momento, imagínense que están en un ambiente natural y quizá hasta sientan una pequeña sensación de bienestar. La historia que les voy a contar tiene que ver con el campo, no el campo en el sentido agropecuario clásico, sino los ambientes no urbanos. Es una historia que está pasando en Argentina. Es algo bueno que está pasando, es un modelo económico nuevo que se está ensayando, se nutre de otros modelos en otros países, pero lo que está pasando acá no está pasando a la misma escala probablemente en otros países de América Latina. Y esto viene a solucionar 4 temas que son importantes. La pérdida de biodiversidad, que se ha dado de manera tácita, pero tiene que ver con lo que se llama la sexta extinción. Están desapareciendo especies irreemplazables a un ritmo inusitado en la historia, solo ha pasado 5 veces más en la historia del planeta. El cambio climático, lo tienen claro, todo el mundo ha hablado de ello. La creación de empleo, a todo el mundo le preocupa. Y el éxodo rural. La gente se está yendo de los pueblos a las ciudades. Eso genera ventajas e inconvenientes, pero fundamentalmente lo que está pasando es que mucha gente que le gustaría estar en un pueblo pequeño donde nació,
no encuentra muchas oportunidades y se ve obligado a moverse a las periferias de las ciudades, muchas veces generando bolsones de pobreza. Es un problema enorme a nivel mundial y Argentina, desde luego, lo experimenta. Argentina es un país sumamente urbano y América Latina es un continente altamente urbano, como ya han visto. La historia, y creo que esto le da un poco el toque de cooperación internacional, empieza con dos empresarios, Christine y Douglas Tompkins, hacen mucho dinero con empresas globales, en algún momento deciden que quieren dejar de ser parte del problema, quieren ser parte de la solución, venden sus activos fundamentalmente y se dedican a crear parques. El término parques, yo lo ponía ahí en el título, pero creo que lo voy a puntualizar porque, viendo la audiencia, quizá merezca ser puntualizado. Entendamos por parques nacionales grandes áreas de miles de hectáreas, alrededor de los decenas de miles de hectáreas y en muchos casos cientos de miles de hectáreas, cubiertas por ecosistemas naturales y de manejo público y de acceso público. Estos señores crean fundaciones y generan parques nacionales en Chile y en Argentina. Yo soy parte de ese equipo. Ahí tienen las cifras. Fundamentalmente es el proceso de compra de tierras para donación a estados más grande de la historia de la humanidad para llegar a generar alrededor de 5 millones de hectáreas de parques en Chile y Argentina. Esto está sucediendo en Argentina, está sucediendo en Chile al mismo tiempo. Muchos de ustedes lo habrán seguido por la prensa. Y en este proceso de generar parques, un movimiento con un interés fundamentalmente de conservación, nos ha ayudado a pensar en todos estos temas que están ahora en vigencia y sobre todo en lo que yo llamaría la falsa dicotomía entre conservación y producción. En general, en esta manera de pensar del siglo XX que tenemos o del siglo XIX, tendemos a pensar que uno hace una cosa o hace la otra. O se conserva o se produce. Y generalmente los parques han sido vistos como cajas negras que están fuera del sistema económico y que las sociedades se permiten dejar aparte porque somos buenos y nos preocupa la biodiversidad. Eso creo que es una falacia en los tiempos actuales y lo que yo quiero intentar es desmantelar esa falacia y mostrar cómo en Argentina se están haciendo cosas diferentes. Y la historia empieza en un ambiente diferente a este, en un ambiente natural. Empieza en los esteros de Iberá, en la provincia de Corrientes, donde empezamos a generar un parque nacional, compramos tierras, muchísimo ruido, conflictividad, ¿para qué lo hacen? La cuestión es que al mismo tiempo que estamos generando un gran parque con este tipo de atractivos, nos dedicamos a llevar de vuelta animales que se habían extinguido. Primera historia que le cuento a los líderes que están escuchando. La gente quiere escuchar historias de restauración, quiere escuchar historias donde la naturaleza se recupera, no únicamente donde se mitigan daños. Son historias que a la gente les motiva. Esto tiene que ver con recuperar lo que se perdió. Entonces, en este caso, se trajeron de vuelta los osos hormigueros. Es una cosa, parece insignificante, movilizó a la sociedad correntina enormemente. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, con traer de vuelta a los yaguaretes. No les muestro fotos de las otras especies. En este proceso, que era un proceso muy de biodiversidad y muy de conservación, nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo era producir, que éramos productores de naturaleza. Y estábamos produciendo el producto del que se alimenta, Carlos Pellegrini. Es un pueblo que en los años 90 era un pueblo de niños y ancianos y que actualmente los jóvenes se quedan porque tienen trabajo. Y tienen trabajo porque hay visitantes. Y los visitantes van porque hay un espectáculo. El espectáculo es los paisajes naturales y la fauna silvestre fácil de ver. Este es el tipo de actividad económica de este ambiente rural. Esta historia que nos pasó a nosotros en nuestro quehacer me ha ayudado a mí a reflexionar en patrones globales del siglo XXI, algunos de los cuales se han ido comentando. El primero, este nos ha comentado, la gráfica que ven a continuación es el incremento en porcentaje de áreas protegidas, llámenles parques, reservas en el mundo. Lo que está en verde son áreas terrestres, los que están en azul son marinas. Prepárense porque los parques marinos vienen a toda velocidad y de hecho hace unos días se anunciaron en Argentina. El área protegida en el mar va a crecer muy rápido. Hay alrededor de un 16% del territorio mundial dedicado a biodiversidad. Eso es una tendencia creciente. En paralelo, ya lo han visto, desde el año 2007 la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades. Esto no ha pasado nunca antes, es un cambio de las reglas del juego
de cómo se maneja el territorio en el mundo. Este es un ejemplo de mi país. Simplemente lo que vean, las partes blancas del mapa son áreas despobladas. Vean cómo en el 1900, aunque había mucha menos gente en España, en el 2000 el país se vació, porque se fueron todos a las ciudades. Eso genera un espacio de oportunidad y un conflicto, porque ¿de qué vive esa gente? ¿Qué culturas perdemos? ¿Qué conocimientos perdemos? ¿Se abandonan los pueblos? ¿Qué oportunidades tiene la gente que quiere vivir en el campo? Y en los años 70, al mismo tiempo que van aumentando los parques, aumentan los aviones. El turismo mundial se dispara. La gente empieza a viajar por toda una serie de avances tecnológicos. Resultado, esto es una cosa que vi hace poco que hacía TripAdvisor, la mayor parte de los destinos que va a visitar la gente en el mundo son destinos de naturaleza. Son los más visitados. Si miramos Sudamérica, en Brasil, Iguazú, en Argentina, Iguazú, en Chile, Torres del Paine, y me imagino que Cataratas debe estar por ahí cerca, perdón, el Perito Moreno, el glaciar debe estar por ahí cerca en la lista argentina. La gente va en gran medida a ver espectáculos naturales. ¿Por qué? Porque vivimos en ciudades, porque queremos ver cosas diferentes y queremos respirar algo diferente. Yo, por ejemplo, me voy a Ruanda y tengo la oportunidad de hacer esto, de ver gorilas de montaña. El permiso para ver gorilas de montaña en Ruanda, el país más densamente poblado de África y con unos problemas de pobreza importantes, son $750 por hora. Eso va directamente a manejar el parque y a las comunidades vecinas. Hace 2 días estaba en Yellowstone. Todavía no he tenido tiempo a conseguir un traje para esta reunión, porque vengo del Parque Nacional Yellowstone. 4.2 billones de visitantes en el año pasado, en esa zona. Más visitantes que muchos países. Argentina creo que está en los 9 millones de visitantes por año. Estos son datos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Los visitantes a los parques nacionales generaron 318.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 80% se quedaban en la zona. Se quedaban en comunidades rurales. Si yo me voy a otro lado, una historia tuve la suerte de conocer, me voy a Sabi Sands en Sudáfrica, una pequeña propiedad, bosque tropical seco, muy parecido al Chaco argentino, no particularmente atractivo, pero esta gente, que era una familia de ganaderos, no le cerraban las cuentas demasiado, se pasaron a otro tipo de producción. Lo que hacen es tener esto como espectáculo y cómo ordeñan esto a través de este tambo, y este tambo, en 4.000 hectáreas de bosque tropical seco, tienen 10 habitaciones, emplean a 100 personas. Segundo concepto, este tipo de producción, si se maneja más, genera mucho más empleo que el sector primario, porque estamos hablando del sector terciario. Es cuestión de la creatividad que tengan los emprendedores. Entonces estamos hablando de mayor empleo en áreas rurales. Y esto es lo que cuesta una noche en ese hotel. Es cuestión de qué tan buen producto puedes ofrecer. Pellegrini vive de eso, Iberá vive de eso. En este momento, ayer el presidente de la Nación, no es casualidad que está dando un discurso en Corrientes, en uno de los pueblos de Iberá, hablando de este tipo de cosas, en mitad de una campaña política. Bueno, esto es lo que yo quiero contarles. Este es el tipo de producción que va a crecer en el mundo, que está creciendo en Argentina. Le llamamos producción de naturaleza, no le llamamos conservación. Y empieza con parques, que son grandes áreas silvestres, necesita escala, necesita tamaño. Ecosistemas completos que estén llenos de fauna, porque la gente quiere ver animales, la gente quiere ver un lugar que está vivo, que sean fáciles de ver. Eso lo conectas al sistema económico a través de visitantes, ecoturismo, y eso empieza a mover toda una rueda que, acoplada al ecoturismo, genera beneficios en comunidades. Nosotros estamos trabajando particularmente con la aplicación de las prioridades de desarrollo social de Naciones Unidas en comunidades rurales, y eso logra que las comunidades apoyen los parques. Es un círculo virtuoso. Y antes de que me olvide, sé que Córdoba está en ese sentido porque está apuntando a Pinas y a Mar Chiquita. Es un movimiento nacional. ¿Me equivoco? Sí, bueno. Eso lo conectamos con cultura local y estamos reforzando una experiencia rural auténtica. Generamos orgullo, eso es muy importante. La gente de repente ya no quiere irse de su pueblo porque su pueblo es especial. La gente va a visitar. No solo hay oportunidades, sino ¿qué busca esta gente de fuera? Algo tenemos que realmente vale la pena.
Se crean cursos de inglés en Corrientes donde el profesor de inglés es un gaucho que es el intendente del Parque Nacional y donde les explica en inglés cómo es tomar el mate y lo lindo que es el Iberá. Fíjense el impacto que tiene este tipo de producción a la hora no solo de mover economía, sino de mover información. Y de repente National Geographic en el 2014 declara a Iberá como uno de los lugares para visitar en el mundo y en el 2016 lo pone entre los 52 lugares del mundo para visitar. Porque algo está pasando, porque hay una buena historia, porque la gente la quiere ver. Ahora mismo está pasando algo similar en Patagonia, en Santa Cruz, y esto empieza a ser binacional. Esto tiene un puntero. Bueno, da igual. Lo que ven a la izquierda en verde es el Parque Nacional Patagonia. Se va a donar en pocas semanas. Lo que ven en el lado derecho es un parque similar con el mismo nombre que se está haciendo en Argentina. Vamos hacia un enorme parque binacional que va a conectar la Ruta 40 con la Ruta de los Parques de Chile, que es la Ruta Austral, y va a generar un polo de desarrollo alrededor de atractivos naturales. Paisaje majestuoso, fauna abundante, y si lo conectas con cultura, tienes la suerte de tener la Cueva de las Manos. Ahí tienes una experiencia que probablemente muchos, según están viendo estas 3 diapositivas, están pensando, che, ¿será que me voy de vacaciones para allá? ¿Cuánto costará? ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? Tanto es así que el Gobierno Nacional ha salido recientemente con un acuerdo de la naturaleza firmado por varias provincias, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, generando todo un corredor ecoturístico que se vertebra alrededor de los parques, alrededor de lo que antes era la caja negra esa que estaba fuera de la economía. Iguazú, Iberá, Parque Nacional Impenetrable, que fue creado en la provincia de Chaco como una herramienta de producción de la naturaleza, y así fue dicho explícitamente, y Bañado de la Estrella. Obviamente se va a conectar con Salta tarde o temprano. Volvemos al modelo. ¿Qué tiene que ver esto con cooperación internacional y con cooperación interinstitucional? Fundamentalmente es salir del Ministerio de Ambiente y es meter el ambiente en todos los ministerios y es poner las áreas silvestres en el sistema económico, y tenemos medio ambiente, tenemos turismo, tenemos desarrollo social y eso le da una relevancia política que hace que se mueva. Cambio climático, que es el tema que queda. Los grandes ecosistemas silvestres sirven como buffers para el cambio climático, como captadores de CO2, y esto es muy interesante, sirven para prevenir cambios en el futuro, porque imagínense un ecosistema compuesto de múltiples especies silvestres va a ser siempre mucho más resiliente a un cambio de temperatura o de lluvia que un monocultivo con una única especie que además tiene que ser ayudada con agroquímicos o con otro tipo de insumos. Te permite mucha mayor resiliencia frente al cambio climático. Y nada, el futuro es generar estos corredores de Argentina a otros países vecinos y generar sistemas binacionales. Y muchas gracias por escuchar. Bien, muchas gracias tanto a Luis como a Ignacio. La audiencia ha decidido hacer unas cuantas preguntas, con lo cual me van a permitir que directamente pase a las preguntas que les han hecho, que son mucho más interesantes seguro que las que yo tenía preparadas. Así que, si me da tiempo, les haré un par de ellas, pero quiero que la audiencia tenga la voz que han pedido. A Luis le pregunta Javier, dice, ¿cuál crees que debe ser el rol de la Organización de Estados Americanos en el acompañamiento a los países latinoamericanos para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las líneas principales de trabajo? Gracias. Lo que estamos haciendo, la OEA tiene 4 pilares de actuación, uno es democracia, uno es derechos humanos, el otro es desarrollo y el otro es seguridad. Lo que estamos haciendo, tenemos diferentes proyectos en cada una de las áreas, pero cada uno de esos temas ustedes se imaginarán que son interdependientes. Y con la consigna de más derechos para más gente, estamos trabajando en la articulación de todos los proyectos en programas integrados para tener mayor impacto tomando en cuenta los pocos recursos que se aplican normalmente hacia este tipo de cosas. La cooperación internacional en general está muy fragmentada.
y no se corresponde con problemas globales e interconectados. Cada uno tiene, como se dice por estos lugares, su chacrita, y es difícil romper esas chakras que a veces son institucionales y a veces son hasta no. Si querés me voy ya. En lo que nos corresponde, como decía, el enfoque es de interdependencia de los 4 pilares de la organización, con un enfoque muy claro de derechos humanos para los más débiles. Todos somos una gran cadena y la fortaleza de una cadena se mide por el eslabón más débil. Y Ignacio recién hablaba de resiliencia. Quienes son menos resilientes son los más vulnerables en la sociedad. Siempre que hay un desastre natural por algún problema, los menos resilientes son los más vulnerables, y ese es el enfoque que le estamos dando desde la OEA. Muy bien, otra pregunta que hace Fabio es si existen programas desde la OEA para fomentar la implementación de sistemas de gestión ambiental ISO 14001. No por el momento. Estamos trabajando con algunos países para tratar de generar proyectos y programas de cooperación para eso, pero no por el momento. La tercera pregunta de Roberto dice: la economía actual utiliza a la naturaleza como un banco de recursos sin respetar la biodiversidad, ciclos o estacionalidad. ¿Es realmente viable rediseñar la economía como un subsistema de la naturaleza? Y eso la pregunta es para ambos. Sí, le paso rápidamente la palabra a Ignacio, que acaba de dar un ejemplo maravilloso de producción de naturaleza. Hay en otros países que lo que se hace, por ejemplo, junto a la ganadería, que ustedes saben que los novillos y las vacas tienen la mala costumbre de erutar metano. Pero lo que se hace es, al lado de la producción ganadera, se foresta. Entonces, eso es producción de naturaleza, como bien señalaba Ignacio hoy. Son ejemplos claros de economías integradas sustentables que son posibles si uno considera el ciclo económico en forma integrada y como bien señalaba él, con el ambiente en todos los ministerios. Sí se puede. Yo lo que he mostrado es un ejemplo particular que es lo más fácil, que es vender biodiversidad como un producto. Pero eso no es la economía global. Creo que la economía global no es que pueda acoplarse a los tiempos de la naturaleza, es que debe acoplarse para evitar un colapso. Creo que todo eso está en el aire. El tema es que nuestros valores son anticuados y no están preparados para eso. Pero la cuestión es que va a deber hacerlo, o nos fuerza el sistema global, o sea, el planeta, o nos vamos a tener que hacerlo nosotros antes. Pero en este momento no está preparada para eso. Otra pregunta que hace Matías es: ¿qué tratamiento tienen todos los parques protegidos, sobre todo en el sur, donde es de común conocimiento que hay terrenos privados de grandes empresarios extranjeros? Creo que son dos temas diferentes. O sea, una cosa son las tierras privadas, donde en cualquier lugar del mundo de repente hace cualquier cosa dentro de la ley. Independientemente de que sea extranjero o nacional, cada uno hace lo que quiere dentro de la ley del país. Y otra cosa son los parques, que son áreas públicas manejadas públicamente por las naciones, dedicadas a fines públicos. Son dos temas diferentes. Aquí hay otra pregunta que hace Javier. Dice: la producción de biodiversidad es sin duda una opción concreta para el desarrollo y derrame en comunidades periféricas a áreas naturales. Ahora bien, el modelo pensado en una ecorregión puntual queda chico. ¿Cuál es el plan de expiación de la producción de biodiversidad y cómo hacerlo? Creo que es muy buena pregunta. Es un tema de escala. Uno empieza con... Nosotros llamamos el cinturón primero, que son los pueblos más cercanos al atractivo. Si eso empieza a funcionar, se genera una marca potente, eso empieza a movilizar economía y típicamente va a haber un segundo cinturón que está un poquito más alejado de la primera línea de atractivo, que se empieza a beneficiar, y lo que empiezan a pasar es que esos cinturones se empiezan a conectar con este concepto, como que se ha visto, de un corredor regional del norte, y ya no hablamos de destinos de 2, 3, 4 días, sino de destinos de 2 semanas, que es lo que en el fondo busca cualquier viajero internacional, y poco a poco va subiendo de escala. Fundamentalmente creo que el éxito genera contagio y hace que las cosas se repliquen.
Y luego pregunta Ignacio, ¿cuáles son los beneficios económicos a la sociedad circundante de los parques creados? Argentina tiene graves problemas para gestionar sus parques nacionales. ¿Considera que la gestión debería seguir siendo privada? No, la gestión de los parques es pública, no es privada. Entonces, yo creo que la gestión de los parques debe ser pública. Son parques públicos. El tema no es quién lo gestiona, sino cómo se gestiona. Yo creo que es importante que los que gestionan los parques piensen que son áreas de servicio público, o sea, que están al bien de la sociedad, no únicamente de una institución. O sea, que la gente debe poder acceder a ellas, que deben generar beneficios a las poblaciones circundantes y al mismo tiempo cuidar la biodiversidad que hay dentro. Eso lo puede hacer igual un privado que un público, pero un público es mucho más estable a largo plazo. Otra pregunta, ¿qué tan escalable es la política de parques sin entrar en conflicto con las tierras que se usan para producir alimentos? Es buena pregunta. Yo creo que es un tema de ordenamiento territorial. Creo que el mundo necesita diferentes tipos de productos y de la misma manera que a mí me gusta ir al cine o ir a un concierto de YouTube y me gusta ir a ver gorilas a Ruanda, la sociedad hoy en día sabe, porque es un acuerdo global, que necesitamos áreas silvestres, necesitamos áreas productivas agropecuarias para producir alimentos y necesitamos áreas urbanas bien manejadas, como se han visto en todos estos ejemplos. Creo que lo que tenemos que hacer es que cada una de estas zonas funcionen a máximo rendimiento en lo suyo. Una pregunta que va a los dos. ¿Cómo luchar con el crecimiento desmedido de la zona urbana, si eso influye en la ecoeconomía? Sí, seguramente ya manejaron estas cifras. 54% de la población del mundo, que son más o menos 7.400 millones de habitantes en este momento, viven en ciudades, y de acá al 2030 más del 60%, pero de 8.400 millones va a vivir en ciudades, y el 80% del CO2 se genera en las ciudades. Por lo tanto, la pregunta es más que pertinente. Para eso, en varios organismos estamos trabajando la idea de fortalecer la cooperación con los proyectos de ciudades sustentables. Hay que planificar las ciudades en forma sustentable. Hoy lo señalaba Ignacio, lo dijo muy bien, no es problema de tener un Ministerio de Ambiente, sino que es tema de tener ambiente en todos los ministerios. Lo mismo pasa con la planificación de la ciudad. El tema ambiente tiene que estar en absolutamente todos los órganos de la ciudad para planificar una ciudad sustentable, desde la producción más limpia hasta lo que es el desperdicio y el reciclado de los residuos, hasta la eficiencia energética para la iluminación de las ciudades, hasta la regulación de los autos que andan por la calle. Todo eso implica el concepto de ciudades sustentables. Es una línea de trabajo que los organismos internacionales estamos empezando a ver como la línea de trabajo para los próximos años, por lo que señalaba hoy, el 80% de emisiones CO2 es de las ciudades. ¿Quiere añadir algo? No, yo creo que en el planeta hay tres tipos de zonas. Unas son urbanas, otras son productoras de alimento y otras son áreas silvestres. Creo que las tres sí que saben cómo manejarlas. Yo soy bastante optimista con las ciudades, la verdad, y sobre todo con todo lo que escucho acá. Las ciudades, el que la gente se concentre en ciudades tiene un montón de ventajas a nivel ambiental si se hace bien. Los servicios públicos son más eficientes, está todo más cerca, es más económico. Entonces, el otro desafío que la gente no pregunta es el tema de la producción primaria, o sea, alimentos. Si conseguimos que la gente tenga buena calidad de vida y viva bien en ciudades y podemos hacer una producción primaria que sea respetuosa con el ambiente, el resto son áreas silvestres que sirven para alimentar a la gente de las ciudades y del campo en cuestiones espirituales y económicas y podemos tener un mundo mucho mejor. Vale, perfecto. Nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, faltaban 2 preguntas, así que lamentablemente vamos a tener que dar por finalizada este panel, así que agradezco mucho a nuestros panelistas su contribución. Gracias.